vio que Isaac se comportaba con Rebeca como esposo y no como hermano. Este rey filisteo temió que el juicio de Dios caería sobre él y sobre los filisteos si alguien se hubiera llegado a Rebeca siendo ella una mujer casada. ¿Sabes que a lo mejor Abimelech sí sabía la historia de Abraham? Porque por causa de Abraham Dios castigó se me hace que fue a los filisteos, ¿no? Porque a Egipto no. No. A uno de ellos. Pues es que él estuvo en los dos pueblos, estuvo en Egipto y estuvo con los filisteos también. De hecho, el Abimelech que aparece en la Biblia con Abraham, vamos a ver cómo Abraham hizo un pacto con ellos después. Y la misma historia se repite con Isaac. Porque Abraham no solamente, Sara se fue a la casa del rey. Sara se la llevaron. Porque digo, se la llevaron, pero Dios le aparece en sueños y le dice, no la toques. Entonces se la llevaron al palacio, ya era una más del harén que tenía el rey, y Abraham, bien, gracias, pero ahí Dios intervino. Pero mire, algo hermoso yo vi de esta historia de Abraham y Sara. Cuando Dios le habla a Abimelech y le dice que era una mujer casada, después le dice, devuélvele la mujer a su marido porque es profeta. Dice, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esa fue la advertencia de Dios para este rey. Y le salió en sueño o en visión. Fue en sueño, Dios en sueños, dice. Y luego en los últimos versículos dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ahí está, sí los castigó. Yo sabía que los había castigado. Los castigó. Y mire, para que se sepa que hay esterilidad, tiene que pasar tiempo. No es pues un sí. día. Esta mujer tuvo que estar ahí por largo rato en esa casa. Pero este Abimelech, este rey también, él se defendió, porque dice que no se había allegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, él no se quedó callado. Y le dijo Dios, dice en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocaras. O sea que está tremendo. En el harén y pasó, por seguro que pasó meses Sara ahí, porque imagínense para haber visto que los vientres eran estériles, para haber visto, y cada vez que aquel decía, esta noche le toca a Sara venir a mi alcoba, por alguna razón no podía. No, dice Dios, lo detuvo de pecar. No permitía. Entonces sí, estuvo más serio lo de, probablemente, dijo usted que la Abimelech de Abraham no era el mismo. No. Probablemente estos eran llamados quizás como faraones, igual que Egipto. Puede ser. Porque los faraones, como los Herodes. Los dos son Abimelech, pero son distintos. Herodes era un título para los para los que gobernaban, aunque no se llamaran así. Ajá, ok. Dice, ¿cómo es posible considerar a Isaac un hombre de fe como Abraham su padre, a pesar del engaño de ambos? Es una pregunta que trae la enseñanza. ¿Cómo es posible considerar a Isaac un gran hombre de fe como Abraham su padre, a pesar del engaño de ambos? De la mentira. Mintieron. Dice que porque la confianza en el Señor fue un aprendizaje de toda la vida para Isaac, como lo fue también para su padre Abraham. O sea, ellos aprendieron que tenían que confiar en Dios. Nuestro punto número 2 dice, un conflicto sobre el derecho al agua. Nuestro inciso A dice, prosperado por Dios.
Génesis 26, del 12 al 18 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí empiezan los problemas. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y volvió, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Aquí vemos cómo, hermanos, Dios le está cumpliendo la promesa que le había dado, porque dice: sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, dice, al 100 por 1. O sea, había hambruna, había sequía, pero pareciera ser que donde Isaac estaba llovía. No había sequía, porque cómo se puede uno explicar que tuvo tanta cosecha. Cultivo de riego, ¿verdad? Cultivo de riego, pues, por los pozos. Pudiera ser, pero entonces ¿por qué los demás no tenían la misma bendición? La misma bendición. Ajá. Sí, era la mano. Porque dice: sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Ajá. Dice: y él se enriqueció, fue prosperado, tal como Dios se lo había prometido. Se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y vemos el verso 14, como dice: y los filisteos le tuvieron envidia. Empezó la envidia por ver la prosperidad de este varón. O sea, que no es malo enriquecerse, tener mucho billete. Cuando la bendición viene de Dios, yo digo que no. ¿Verdad que no? Siempre y cuando todo se haga bajo la voluntad de Dios. Ajá. Gloria a Dios. Dice: Dios no solo protegió a Isaac y a Rebeca de los filisteos, sino que también prosperó a Isaac, pues aunque la sequía afectó al resto de Canaán, tal parece que en Gerar, donde Isaac vivía, hubo suficiente lluvia. Pues dice la palabra que en el primer año de su estadía en ese lugar, Isaac cosechó 100 veces lo que había sembrado. Es importante ver cómo la bendición de Dios estaba sobre él. Muy pronto Isaac disfrutó de tanta prosperidad material y se convirtió en la envidia de los filisteos. Y esto desató una agresiva competencia con él por el uso de la tierra. Esto lo vemos en el verso 14. Dos actividades de Abraham habían sido señal de que él creía que Dios entregaría la tierra de Canaán a sus descendientes. Algo que podemos ver es que Abraham, donde quiera que él acampaba, primeramente lo que él hacía, dice, levantaba un altar para adorar a Dios, ¿verdad? Cavaba pozos, número 2, como señal de que esa tierra sería para sus descendientes. Él estaba marcando su territorio, ¿verdad? Dice, cavaba pozos. Y aquí vemos cómo la envidia de los filisteos hacia Isaac se volvió tan hostil que trataron de obligarlo a salir de sus tierras. ¿Qué fue lo que hicieron? Cegaron los pozos que su padre había cavado. Pero vemos que cuando vieron que no lograron que él se fuera, fue el mismo rey, Abimelech, quien le ordenó que se fuera. Y fue así que Isaac se mudó de las cercanías de Gerar al valle de Gerar, cerca de lo que hoy es Gaza. O sea, nada más se recorrió un poquito, pero no se fue. Pero aunque se mudaron, Isaac y sus siervos volvieron a los lugares donde los filisteos habían cegado los pozos de Abraham, llenándolos de tierra, y los volvieron a abrir. Vemos
que Isaac estuvo dispuesto a apartarse de los filisteos en nombre de la paz. O sea que él dice, ok, no quiero problemas, y a él el rey le ordenó, te tienes que ir. Bueno, se recorrió, dice, porque lo que él no quería era guerrear. Él era un hombre pacífico, era un hombre de paz. Dice, pero él no estuvo dispuesto a abandonar los pozos que había cavado su padre. Al reabrir esos pozos, Isaac se enfrentó a sus enemigos y reafirmó su derecho a heredar la tierra de Canaán. Sabemos que la promesa de Dios había sido para Abraham y para toda su descendencia, ¿verdad? Ahora le ratifica a Isaac las mismas promesas, y por eso dice, no lo dejó que se fuera a Egipto. Le dice, tú te quedas aquí. Él obedeció, ahí Dios lo bendijo, pero ahora, enfrentándose a la envidia de estas personas, tuvo que salir de donde él ya estaba, pues se puede decir, ya estaba él acampando ahí, ya se había posesionado de ese lugar, pero no se fue muy lejos, dice, nada más se fue al valle de Gerar. Dice nuestro inciso B, dice, hostigado por los hombres. El verso 19 al verso 25 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Volvemos a ver cómo las mismas actitudes que Abraham tuvo las tiene su hijo, ¿verdad? Ahora él ya había aprendido y a donde quiera que él llegara iba a hacer lo mismo que su padre hizo. Primeramente dice, plantó su tienda, levantó el altar, plantó su tienda y abrieron un pozo. Pero lo que me llamó la atención en el verso 24, como dice la palabra, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, no tengas miedo. Estos no te van a hacer nada porque yo peleo por ti, porque yo estoy contigo. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, hermanos, no tengas miedo. Puede haber mucha bulla, puede haber mucho ruido a tu alrededor, pero no temas, porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Nadie te va a poder hacer nada. Le dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Isaac no se limitó solo a abrir de nuevo los pozos que su padre había cavado, sino que también hizo que sus siervos abrieran nuevos pozos en el valle de Gerar. Fue bendecido con un pozo del que dice que manaba aguas vivas, aguas en abundancia. Pero de inmediato los pastores filisteos comenzaron a pelear con los de Isaac y por la posesión de este pozo. Y por eso Isaac le puso el nombre de Esek, que significa altercado. Pero Isaac, en un espíritu de paz, dice, se los dejó a los filisteos. Luego sus pastores cavaron otro pozo y nuevamente hubo altercado entre los pastores y los de los filisteos. Y llamó el nombre de este pozo Sitna, que quiere decir acusación. Este mismo nombre Sitna procede de la misma raíz que la palabra Satanás. ¿Quién es Satanás? El acusador. Exactamente. Dice, finalmente los siervos de Isaac cavaron otro pozo que los filisteos no reclamaron. Isaac se sintió aliviado al verse libre de luchas con los filisteos y le puso a este pozo el nombre de
Rehoboth, que significa amplios espacios abiertos. Mira qué maravilloso. Santo, aleluya. Amplios espacios abiertos. Dice, para indicar que el Señor le había dado amplio espacio para florecer en la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Ese es el significado de ese pozo. O sea, por eso le puso ese nombre. Dice, para indicar que el Señor le había dado amplio espacio para florecer en esa tierra. Después, recordando el conflicto de su padre con los filisteos y su pacto de paz con ellos, esto lo vemos en Génesis 21 del 22 al 34, él decidió ir a Berseba, donde Abraham había hecho un pacto perpetuo de paz con los filisteos. Durante la primera noche de Isaac en Berseba, el Señor se le apareció en un sueño y le dijo que no temiera a los filisteos ni a ninguno de los demás habitantes de Canaán. Le prometió que estaría con él, que lo bendeciría y que multiplicaría a sus descendientes. O sea, ahí estaba nuevamente la promesa de Dios ratificándose con Isaac. Isaac, imitando lo que su padre había hecho en Berseba, erigió un altar al Señor, plantó su campamento y sus siervos cavaron allí un pozo. Con estas acciones demostró su fe en las promesas de Dios. También manifestó que estaba decidido a andar en los caminos de su padre y heredar todas las promesas que Dios le había hecho. De este modo, él estaba reclamando el derecho dado por Dios a sus descendientes como herederos de la tierra de Canaán. Dice, hay una pregunta y dice, ¿qué importancia tiene la humildad en la pacificación? ¿Es importante la humildad? Amén. Mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, es necesaria, pues por Isaac confiar humildemente en Dios fue que renunció a su derecho sobre las tierras y los pozos en nombre de la paz.